Vamos a trasladarnos inmediatamente a Cajamarca. Allí se encuentra el ingeniero Roque Benavides, es el presidente del directorio de la empresa minera Buenaventura, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Qué gusto saludarlo, ingeniero Roque Benavides. Muy amable como siempre. Muchas gracias, don José Hernández. Siempre muy grato estar con RCR. Me gustaría en primer lugar conocer de parte suya cuál es su análisis respecto al mensaje presidencial. ¿Genera confianza este mensaje? ¿Genera dudas? ¿O todavía hay cosas que faltan que el gobierno las defina? Bueno, yo creo que hay varias aristas. No creo que voy a hacer la excepción al criticar un discurso de 5 horas. Yo, sinceramente, no me explico eh, un discurso que pueda durar tanto tiempo, cuando en el fondo se puede, qué sé yo, poner anexos del discurso para que la gente, si es que tiene interés específico en algunos puntos, los pueda leer. Pero me parece que es excesivo, me parece que uno pierde la concentración en el discurso, tanto así que se quedan dormidos algunos, ¿no? Cosa que no me sorprende, porque 5 horas sentado escuchando un discurso que en el fondo ha ratificado que este gobierno está a favor de la iniciativa privada, de que el Perú tiene que continuar por la senda del crecimiento y que hay que generarle estabilidad política que se necesita. En ese sentido, yo creo que ha sido positivo. Creo que lo que ha faltado mucho es criticar las normas populistas que están saliendo del Congreso de la República. Yo creo que el liderazgo que tiene que tomar el Ejecutivo en ese sentido es muy importante. Creo que hay que resaltar la convicción de sacar adelante el proyecto Tía María como un proyecto icónico para destrabar las otras inversiones. Así que en términos económicos me parece positivo, me parece que ha sido reiterativo o repetitivo en algunas cosas del discurso del año pasado y creo que tomarse 5 horas no ha sido lo más adecuado. Usted acaba de puntualizar en que el gobierno ha definido algunos temas muy puntuales, como el caso, incluso hay un subtítulo donde señala que la minería es el motor del desarrollo. Ha mencionado un conjunto de proyectos de ampliación que se estarían cristalizando en el presente año y el respaldo abierto a Tía María, que es un párrafo, aproximadamente son de un minuto, minuto y medio, que le dedicó exclusivamente al tema de Tía María. Nosotros hemos tenido oportunidad de conversar el mismo día, el mismo 28, con Óscar González Rocha, el presidente ejecutivo de la empresa Sauder, que tiene a su cargo el proyecto Tía María. Ellos han saludado, pero ha dicho algo aún mucho más importante, ¿no? Que esto va a permitir generar confianza en el país y destrabar otros proyectos que se tienen en cartera. En esa línea, ¿usted también considera que el tema de fijar la posición frente a Tía María, que ha sido por muchos años considerado un ícono también para los antimineros? Recordemos, primero fue Manhattan en Tamborande, luego ha sido Conga y ahora Tía María. ¿Y con este anuncio le da confianza al inversionista, ingeniero Benavides? Bueno, yo creo que el gobierno se compromete. Yo creo que hay que destacar la labor que hace el ingeniero Rómulo Mucho y su viceministro Henry Luna en el sentido de tratar de destrabar las inversiones en el sector minero, pero no es solamente en el sector minero. Claro. En las irrigaciones me parece que estuvo bastante bien reiterando el apoyo a esas irrigaciones que puedan generar muchísimo más producción agroindustrial. Creo que las trabas en la permisología agrede a toda la población. Cuando alguien quiere abrir un pequeño negocio, una tienda en alguna ciudad, también hay muchos trámites que realizar. Entonces, el que sea reiterativo con Tía María, en el fondo lo que está haciendo es respaldando la iniciativa privada. Hay que entender que en el Perú el 80% de la inversión es inversión privada, 20% es inversión pública. Y nosotros, si queremos reactivar el Perú, si queremos generar más bienestar,
para nuestra población, necesitamos tener la convicción que es el sector privado el que tiene que sacar la cara por el desarrollo de nuestro país. Usted se encuentra en Cajamarca y Cajamarca, cuando uno empieza a revisar sus proyectos o probables proyectos de inversión a la vista, tiene una cartera de más de 16 mil millones. Cajamarca es una de las regiones que tiene mayor atraso en este momento, está considerado como las regiones con mayor pobreza extrema, de acuerdo a los indicadores del propio Instituto Nacional de Estadística e Informática, tiene más del 80% del nivel de informalidad. Le pongo este tema de Cajamarca, usted lo conoce bastante bien, pero también le puedo situar otros temas que hay en el país que atraviesan una situación muy similar o muy parecida a la de Cajamarca. Usted ha hablado de generar inversiones no solamente al nivel de la minería, sino de extrabar grandes proyectos de irrigación, grandes proyectos hídricos. Cajamarca tiene uno de ellos, que es la presa de Chonta, que usted también lo conoce bastante bien. Eso es, me quitó la palabra de la boca. Yo iba a decir no solamente de proyectos mineros, proyectos de infraestructura fundamentales. El reservorio de Chonta, y usted comprenderá que en mi calidad de ingeniero me entusiasma mucho esos reservorios, porque son aguas que discurren en la época de lluvia y que en la época de seca, hasta la napa freática en el valle de Cajamarca se reduce y construir estos reservorios lo que permite es mantener esa alimentación al subsuelo y que pueda haber agua subterránea más cerca para ser bombeada. Eso contribuye a toda la agricultura, a toda la ganadería de la zona de Cajamarca. Por supuesto que hay mucha pobreza en Cajamarca, como la hay en todo el Perú, pero si es que uno analiza el departamento de Cajamarca en sus distintas regiones, seguramente en el sur de Cajamarca hay muchísimo menos pobreza que en el norte de Cajamarca. No simplifiquemos el problema diciendo hay mucha pobreza en Cajamarca. Creo que tenemos que buscar oportunidades para desarrollos en Jaén, en la zona norte del departamento de Cajamarca, como hay que buscar alternativas, oportunidades de desarrollo en distintas regiones de nuestra patria. Yo creo que las fiestas patrias deberían de llevarnos a reflexionar precisamente que el objetivo fundamental tiene que ser la lucha contra la pobreza. Una de las cosas que por supuesto preocupa y que venimos escuchando muchísimo es la pobreza que hay en las fronteras de nuestro país, en el norte, en el oriente, en el sur, en los límites con otros países. Hubo un problema ahora último con Colombia. Bueno, hay que enfrentar esas zonas, esos focos de pobreza y no ser insensibles a solucionarlos. El anuncio de crear un Ministerio de Infraestructura es un anuncio óptimo, ¿considera usted, ingeniero Benavides? No sé si es óptimo, pero yo creo que está en el camino correcto. Yo creo que hay que volver a nuestro estado mucho más eficiente para que las obras fluyan con más velocidad. Lo que es concreto es que el Ministerio de Transportes ha tenido pues muchos problemas. Que, ¿por qué tenemos que tener Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, una cantidad de ministerios que se ocupan en el fondo de los mismos temas? Alguien, creo que es el señor Hildebrand, que critica que esto es un remedio de lo que quiere hacer Milei en Argentina. Es una tendencia a nivel mundial de volver más eficiente el Estado, de simplificar los trámites, y para eso necesitamos pues tener menos organismos burocráticos. Yo creo que la creación del Ministerio de Obras Públicas, llámenlo usted Ministerio de Infraestructura. Recuerden que hace Claro, algunos años, seguramente usted se así es, acuerda, así es, José, yo sí me acuerdo, y que había el Ministerio de Obras así es. Públicas, y era un ministerio muy prestigiado, y hoy día, pues lamentablemente, tenemos más ministerios y no tenemos las eficiencias que necesitamos. El Perú necesita de nuestro Estado que sea mucho más eficiente, y yo creo que la creación del Ministerio de la Infraestructura, consolidando varios ministerios, reduciendo el número de trabas burocráticas, está en el camino correcto. Usted mencionaba hace unos instantes un tema central.
El Ejecutivo ha dado muestras de abrir el mercado, de impulsar las inversiones privadas que tanto se requieren, no solamente en minería, proyectos de irrigación, proyectos hidroenergéticos, pero tenemos un contrasentido real, que es el Congreso de la República. El Congreso de la República, usted lo acaba de enumerar, ha dado una serie de proyectos de ley que son enteramente populistas y que revientan la caja fiscal. Esa es la realidad. Entonces, Es la ¿cómo? realidad. Es la realidad y creo que eso sí ha sido un tema fundamental que ha faltado en el discurso de la presidenta. Yo hubiese pensado que invocando, no confrontando, invocando al Congreso de la República se ha podido dar un mensaje desde el Ejecutivo insistiendo en que debemos tener más cuidado con las normas que se presentan. Yo estoy convencido de que el Perú, juntos, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, que tampoco fue mencionado mayormente, tienen que ser mucho más eficientes. El liderazgo lo tiene que tomar pues la Presidenta de la República. El otro tema, ingeniero Roque Benavides, es el tema de la minería ilegal. La presidenta ha tocado en parte de su discurso, ¿no?, este aspecto, ¿no? Pero nuevamente ha vuelto a colocarse como tema de agenda central por un conjunto de hechos que se han venido conociendo, proyectos de ley que han surgido desde el Congreso de la República. Hoy se habla de una presunta vinculación del presidente del Congreso de la República con la minería ilegal. Tenemos un problema bastante serio, que es el tema de poca transparencia, pero aún más que esta minería ilegal ya no solamente intenta manejar territorios o proyectos donde se desarrolla minería sostenible, minería responsable. Entonces, y el otro aspecto que todavía debe preocupar más es que ya están ingresando a hacer una serie de gestión de intereses a alto nivel en el Congreso de la República. ¿Cómo tocamos este tema? ¿Cómo resolvemos este tema, ingeniero Roque Benavides? Yo creo que, y nos hemos pronunciado al respecto, que hubiese sido deseable, ¿no?, que hubiera otra persona presidiendo el Congreso de la República. El señor Salguana ha salido a explicar que no va a presentar iniciativas que tengan que ver con la minería informal, pero explicación no pedida, acusación manifiesta. Yo creo que hay que ser pues muy cuidadoso con eso y la minería formal, la minería responsable, es la principal perjudicada, que haya esta minería ilegal, esta minería informal, la que no cuida el medio ambiente, la que no respeta a las comunidades, la que no contribuye con nuestro fisco. Y en ese sentido, yo creo que hay que ser muy, pero muy firmes. Eso es parte de la seguridad ciudadana que también fue presentada en el discurso, pero sin medidas pues muy concretas, y en eso nuestra Policía Nacional del Perú tiene que cumplir un rol fundamental. Yo creo que si bien hay legislación para combatir la minería informal, también hay que combatir esa inseguridad ciudadana que proviene en algunos casos de esa minería que no es la más deseable para nuestro país. Yo creo que el Perú necesita tener más firmeza en cuanto a la lucha contra la delincuencia, contra la inseguridad ciudadana, y eso se mezcla con esa minería informal que tanto daño nos hace. Yo creo que hay que entender que hay diferencias abismales entre la minería responsable y esa otra minería que no es la que nosotros deseamos. Y aquí el riesgo mayor, ingeniero Roque Benavides, a propósito, estamos entrando ya a una etapa preelectoral, si bien es cierto las elecciones presidenciales generales son el año 2026, lo que no podemos perder de vista en nuestro país es cómo actúa la minería ilegal o cómo actúan las actividades ilícitas, ¿no?, que empiezan a constituirse como una suerte de financistas en la sombra de muchas campañas. Ese es el principal riesgo. Incluso hoy tenemos un candidato que habla de minería nativa,
cuando se refiere a la minería ilegal, ¿no? Una suerte de edulcorar justamente la situación. Ese es el riesgo. El narcotráfico penetró en México, penetró en Colombia bajo ese mismo mecanismo, financiando campañas. En el Perú no podemos tapar un sol con un dedo. Ese es uno de los objetivos que no podemos perder de vista. No sé qué opina usted. Dice, uno de los grandes problemas de la economía peruana, de la sociedad peruana, es el grado de informalidad que tenemos. Hay economistas, sociólogos que calculan que más del 70% de la economía es informal. Y en ese sentido, hay que hablar de cómo hacemos para formalizar la economía. El discurso de la presidenta tampoco habló mucho de cómo formalizar la economía. Yo creo que es indispensable que hagamos un esfuerzo de formalización. Hay otros países que lo han logrado, no tenemos por qué reinventar. El Perú necesita tener una economía mucho más formal. El otro problema que tampoco se mencionó, no sé si puedo soltar otro tema, Con mayor es gusto. el tema de la regionalización, que en el fondo no ha funcionado todo lo bien que quisiéramos. Los gobiernos regionales tienen una capacidad para usar los recursos con los que cuentan muy limitados y al final los beneficios no llegan a la población. Entonces, informalidad y regionalización son temas que tenemos que enfrentar con toda seriedad. Yo creo que la presidenta ha podido presentar reformas en esos campos para poder contribuir a que el futuro del Perú sea mucho mejor. Un poco una proyección de mediano y largo plazo que, quién sabe, faltó también en el discurso, ¿no? Ingeniero Roque Benavides, yo le agradezco la amabilidad, sé que usted tiene una agenda bastante apretada, nos ha permitido unos minutos y como siempre le agradezco la diferencia que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Siempre es un gusto conversar con usted. Para mí es especialmente grato porque ustedes llegan pues a muchas provincias del Perú. Ustedes son, yo diría, la radio provinciana de nuestro país. Siempre recordando a nuestro querido amigo Julio Fabre, que Así. promovió mucho la labor de todos ustedes. Así que yo desde Cajamarca les mando un saludo por estas fiestas patrias y que el Perú sea mucho mejor para todos los peruanos.